Vamos a continuar con lo que es la función lineal. Algo pasó de nuevo, todo pasa, todo pasa. Lo cual, nuestro objetivo de la clase de esta semana era reconocer las gráficas de una función lineal y una función afín, que ambas son parte de una ecuación de la recta. Como dice su nombre, son líneas que se grafican. Esta es la parte importante. Esto es lo que tiene que tener sí o sí escrito en su cuaderno. La forma algebraica en cómo se define una ecuación de la recta. En específico, esta es una ecuación afín. Se diferencia de una ecuación lineal. ¿Por qué? Esto voy a volver a esta diapositiva porque quiero que la escriban. Si es que no la tiene escrita aún, escríbala porque tiene que reconocer que cada vez que vea una M en este tipo de gráficas, estamos hablando de una pendiente. Cuando vea una N o una B larga, que también aparece como B larga, estamos hablando del punto en donde corta al eje Y. Yo voy a estar atento al WhatsApp porque ahí me estaban hablando el grupo. No, era una. Tiene nada que ver. Entonces, una función lineal se puede escribir como mx. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece la n? Porque la función lineal parte desde el origen. 0.0, pasa por el origen. No es que parta por el origen para ser correcto. La función lineal atraviesa el punto de origen, el 0,0. En cambio, una función afín tiene el más n. ¿Qué representa ese más n? Aquí es donde, chiquillos, necesito que ustedes... oh my God. Dame un segundo que esto me perdió el link. Oh my God. Dame un segundo. ¿Dónde la uso? También te busco el link porque entre tantas ventanas que tengo aquí, se perdió el pinche link. Aquí tengo el pinche link, de hecho. Ahora sí. Profe, Sí, esto es lo mismo que vimos la clase pasada, ¿verdad? El mismo sí, objetivo. Ah, ya. sí, de hecho tenemos que reforzar bien esto. Yo me voy a detener el tiempo que sea necesario hasta que todos y todas tengan claro este concepto. ¿Por qué? Porque la pendiente es fundamental para entender lo que es la derivada. Y eso es una parte de nuestro objetivo del año. Así que tenemos que entender el concepto de la pendiente, no solo calcularla. No quiero que solamente se mecanicen en el cálculo de la pendiente, que igual es parte de esta clase, pero quiero que la veamos, que vayamos entendiendo qué ocurre. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Con una aplicación que ojalá que puedan, no una aplicación, es una ventana. Es un simulador. Ahora estoy, un último segundo. Esto es un colapso de... Ahora sí, ahora sí que sí. Compartir esta ventana. Este, damas y caballeros, es un simulador de funciones. Lo vamos a estar usando constantemente para que grafiquemos lo que estemos trabajando. El link se lo voy a enviar por el chat del Meet para que ustedes también puedan ingresar a ese simulador y vayamos utilizando para graficar. Porque, como les mostraba, acá en la pizarra tengo un plano cartesiano y yo estaría de pie graficando, pero aparte de que no se ve bien, es mucho más interactivo que ustedes vayan graficándolo desde su casa, a la vez que vamos trabajando esto. Entonces, aquí como ven, existen varias opciones. Esto es para ver la pendiente, esto es para ver el punto de intersección. Este segundo gráfico es el que vamos a utilizar por un rato. Quiero que lo abran y vayamos conociendo qué es esto. Cuéntenme si pudieron ingresar a el link. PHET, bueno, el link está ahí en el chat, pueden ingresar y ahí vamos a observar esto. Estos son puntos de coordenadas en un gráfico, los cuales van formando nuestra pendiente. Recordar que para poder graficar una ecuación de la recta, necesitamos dos puntos como mínimo.
Así que aquí nos dan 2 puntos. Acá a la derecha pueden observar que nos encontramos, este es el que yo puedo achicar o agrandar, encontramos la ecuación general de una recta. Y es igual a mx más b. Entonces, esto ya podemos ir asociándolo a lo que hemos ido conversando. M representa la pendiente, que va multiplicado por el x, más el n. ¿Qué representaba el n? El punto en donde corta el eje y. Entonces, si yo pongo más 0, podemos observar que la ecuación de la recta pasa por el punto 0. Y si nuestro más b es 1, corta en 1, y así corta 1, en 2, en 5. Y si vamos a los negativos, pasa hacia los negativos. Es importante que puedan abrir este programa porque las actividades que vamos a realizar se las voy a pedir en este formato, que puedan sacar pantallazos de los distintos gráficos que vayamos formando, o si es que no puede, o si no quiere, utiliza su cuaderno, a la vieja escuela. Usamos el cuaderno y en los cuadritos tenemos que hacer el plano cartesiano y dibujar con regla nuestras rectas. ¿Han podido ingresar? ¿Han podido observar ya el programa? Sí, yo sí, profe. Sí, profesor. Qué bueno, porque así vamos a poder, es mucho más interactivo y a la vez se facilita ahí la observación de todo esto. Entonces, como les decía, yo voy a ir cambiando constantemente de pantalla. Tenemos la función lineal, la función afín, que se diferencia simplemente, ambas son ecuación de la recta, pero una pasa por el eje del origen, y por eso se denomina mx sin el n, porque gracias al programa vimos que cuando pasa por n más 0, o n igual a 0, pasa por el origen, y la función afín tiene un más o un menos asociado, que finalmente nos va a decir dónde corta al eje y. Excelente. Entonces volvemos a lo que hemos estado trabajando, lo que vimos la semana pasada. Pero ahora ustedes vayan siguiendo la clase mientras van graficando en el programa. Yo igual me voy a ir cambiando el programa. Esta era la primera pendiente o el primer ejercicio que fuimos analizando. Yair también ahí me dijo que me había equivocado en una pendiente, así que la vamos a analizar nuevamente. En este caso, ¿qué nos dicen? Queremos encontrar la ecuación de la recta cuya pendiente es menos 1 y cuya intersección con el eje y es, cuando hablan ese paréntesis, no es un 0,5 como un número, son un punto de coordenadas. ¿Qué era el punto de coordenadas? El 0 representa la coordenada en X y el 5 representa la coordenada en Y. Excelente. Entonces, en este ejercicio era fácil, nosotros teníamos que llegar y reemplazar en la ecuación general, que es importante, repito, que la tengan, la m por el dato que nos entregaban. La pendiente es menos 1. Así que donde hay una m, nosotros ponemos el menos 1. Y como nos dan el punto 0,5, sabemos que en 0 es el punto en donde corta el eje y, así que n va a ser igual a 5. Excelente, excelente, profesor. Me quedó bien claro. Ojalá que le haya quedado claro. Ahora nos vamos para acá. Entonces, ustedes, ¿cuál es la idea? Que vayan practicando. Si nosotros queremos poner un 1 aquí, podemos poner 5 dividido en 5, que nos da 1, o directamente podemos poner 1 dividido en 1, que también da 1. Así que ahí tenemos la ecuación de la recta. Pero en nuestro gráfico era un menos 1, así que vamos a poner aquí menos 1. Recordemos nuevamente que cuando la pendiente es negativa, la ecuación de la recta se dirige hacia abajo. Y cuando es positiva, la ecuación de la recta va hacia arriba. Entonces, hacia abajo, hacia arriba. Por eso los signos son muy importantes porque nos van a cambiar completamente el resultado. ¿Qué más nos decía el ejercicio? Nos decía que el punto de intersección con el eje Y es 0,5. Entonces, conceptualmente podemos deducir
que corta al eje en 5. Entonces, n representa 5. Nosotros nos vamos a nuestra aplicación y le ponemos más 5. Perfecto. Esa es la ecuación de la recta de nuestro ejercicio. Esto es lo que yo en algún momento se los voy a pedir, que ustedes lo hagan desde su casa, con otra ecuación o otros datos. Ustedes tengan que realizar esto, me manden un pantallazo, y con eso vamos a empezar a evaluar si están entendiendo y si estamos logrando el objetivo. Ahora vamos a pasar al ejercicio que tuvimos problemas, que conversamos ahí con Jair en su momento. En esa oportunidad había un punto de coordenada que estaba mal. Aquí trabajaremos con la ecuación, tenemos que deducir la ecuación de la recta a partir de 2 puntos que nos entregan. A nosotros nos dan 2 puntos y tenemos que sacar la ecuación de la recta. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Menos 4,0 y 0,4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, calcular la pendiente. ¿Cómo calculábamos la pendiente? Con una ecuación. También tienen que tenerla escrita en háganle un cuadrado, destáquenla, memorícenla, recuérdenla, porque eso sí que es importante. Y tenemos que identificar el N, que es el punto en donde corta el eje Y. Como vemos, hay un punto de coordenada que parte con el X igual a 0. Por lo tanto, cuando X es igual a 0, ya sabemos en el punto en el que corta el eje Y. O sea, solamente manejando los conceptos, podemos ver en nuestra mente que la recta corta en el punto 4, pero lo vamos a dejar pendiente. Esta es la ecuación de pendiente que ustedes tienen que tener bien clara, anotada. Y2 es el punto, menos Y1 es igual a X2 menos X1. Yo voy a tratar de escribir algo. A ver, ¿se puede escribir? ¡Ah! No sé qué acabo de hacer. Menos mal que lo arreglé. A ver. Ah, ah. Ya. Acá tengo un láser. Con el láser creo que voy a poder comunicarme mejor. Este I2 tenemos que ir identificándolo. ¿Cuál será nuestro I2? Ya se está conectando. Vamos a... Como en mi primer año, siento que estoy corazón de abuelita. Eso me dicen por ahí. Y dejémosle entrar. Bienvenida, Antonio. Entonces, hay que identificar va a ser nuestro I2 y nuestro I1, cuál va a ser nuestro X2 y nuestro X1. Entonces, acá tenemos X menos 4, X0, y 0 y 4. Entonces, este menos 4 va a ser nuestro X1, y este 0 va a ser nuestro X2. Este 0 va a ser nuestro I1, y este 4 va a ser nuestro I2. Una vez que identifiquen estas letras, ustedes reemplazan. Entonces, donde está el I1, está el I2. Entonces, I2, que es 4, lo reemplazamos por este I2. El I1 lo reemplazamos por el punto de coordenada de acá, I1, que era 0, y nos da 0. Dividido en X2 es 0, menos, aquí tengan siempre cuidado, menos, pongan paréntesis cuando trabajen con números negativos para evitarse cualquier problema, menos 4. Menos 4, obtendremos que arriba en el numerador nos da 4 menos 0, y en el denominador 0 menos 4, recordar la regla de signos, menos por menos, más. Finalmente nos queda que m, que es la pendiente, es igual a 4 dividido en 4, eso es 1. Como les decía, al identificar el punto de corte en el eje Y, simplemente sabemos que cuando x es igual a 0, podemos obtener el punto de corte, así que es igual a 4. ¿Dudas, consultas? Es el momento, coméntenme. ¿Se entiende?
Sigue la línea. Sí se entiende, profe. Excelente, muchas gracias. Vamos a avanzar porque Sí, profe. ahora es su momento de brillar. Tienen que graficar en el programa que les acabo de enviar. Aquí yo tengo el gráfico listo, pero quiero que lo logren ustedes. Igual lo voy a intentar, así que escriban la forma que obtuvimos, y es igual a un x más 4. Nos vamos a nuestro gráfico y hay que obtener este gráfico. La pendiente obtuvimos un 1, así que nos da hacia arriba, está bien. Y el punto de corte nos dio 4, creo, 4, sí. Entonces ponemos aquí 4. Tenemos nuestro gráfico. Nos ahorramos un poco de tiempo porque si no, hubiese estado aquí en la pizarra graficando eso, quizá no me entendían. Ahora ustedes ahí están con su gráfico bien elaborado. ¿Cómo están para realizar un ejercicio ustedes? ¿Se sienten preparados para uno? Como el silencio otorga, ya este no. ¿Cómo pueden encontrar el gráfico de este ejercicio? Vamos con el ejercicio 2. Tienen que encontrar la forma general de esta ecuación. Entonces recuerden los puntos importantes. Hay que calcular punto 1, la pendiente, y punto 2, el n. ¿Y qué representaba el n? El punto donde corta al eje Y. Bien, concéntrense, vamos a dar unos 5 minutos para que lo hagan. La parte más compleja es realizar el cálculo de la pendiente. El n, solamente observando el gráfico, podríamos obtenerlo. Sí, Alondra, tendremos la clase grabada y la iremos subiendo a YouTube. Hay un canal del electivo en donde voy a estar subiendo el material que vayamos trabajando, los mismos ejercicios también van a estar. Y cuando ya haya subido el video a YouTube, voy a enviar el link también en el WhatsApp para que lo mantengamos ahí. Hay hartas vías de comunicación. Y en la medida que vayamos habilitando el Classroom, también va a estar en el Classroom. Así que tenemos Classroom, tenemos YouTube, tenemos WhatsApp y el correo para estar comunicándonos. Que haya calculado la pendiente de este gráfico, que me lo avise, que me diga. En esta oportunidad no tendremos un Kahoot, pero lo usaré para, empecemos la próxima semana, un Kahoot breve, 5 o 6 preguntas, y después la idea es que estos ejercicios los llevemos a una realidad práctica. ¿A qué voy con eso? Vamos a hacer ejercicios en donde se nos entregarán ciertos puntos, como por ejemplo una montaña, tendríamos que calcular la pendiente de una montaña, o la variación de algo, ahí vamos a ir conversando. Por ahora estamos deduciendo o calculando la pendiente y el punto de corte de forma general. Bien. Recuerden, calcular la pendiente. ¿Cómo se calculaba la pendiente? M es igual a I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. Y algo está pasando acá. ¿Alguien que haya calculado la pendiente? ¿Cuánto le dio? Y no solamente puede ser, ustedes tienen que trabajarle aquí. Tenemos que
hacer trabajo en conjunto, así que calculen la pendiente. Punto uno, para calcular la pendiente tendríamos que identificar el I2 o algún I1, un X2 y un X1. ¿Dónde podemos conocer esos puntos? Acá hay un punto importante, ups, y otro punto importante, el de acá abajo. Esos dos puntos que cortan al eje X y al eje Y nos pueden dar las coordenadas para poder calcular la pendiente. Entonces, I2 se encontrará en el punto 4 e I1 será en el punto 0. X2 podríamos colocarlo acá, 0, y X1 sería menos 6. Yo le daré un chance ahí para que sigan calculándolo y me pararé a la pizarra para realizar el ejercicio. Mientras me voy a quitar el fondo, cambiar de fondo. Así que bueno, ustedes pueden apretar mi cara y un botón donde pueden fijar la pantalla. Al fijar la pantalla, ustedes van a poder ver el desarrollo del ejercicio y si quieren seguir viendo el PPT, se cambian al PPT y ahí lo siguen trabajando. Después lo vamos a graficar en la aplicación. ¿No? M es igual a I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. Vamos a ver si se ve realmente, si no, no me voy a fijar. Sí, profe, ¿se alcanza a ver? Ya, yo me veo como que está al revés, pero me imagino que ustedes lo ven bien, ¿no? Sí. Sí, Ya. está normal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Bueno, antes de calcular la pendiente, identificar dos puntos que ustedes puedan ver del gráfico. Entonces vamos a poner un punto 1 que va a tener al x1, y1 y un punto 2 que va a tener al x2, y2. Entonces nos vamos a nuestro ejercicio y como les decía, el punto en donde corta al eje Y sería 0, 0, y el I1 nos pondríamos un 0,4. No importa el orden. Y el otro punto, que le vamos a llamar I2, aunque esté atrás, y eso me complica un poco, pero no importa, vamos a ver si igual se puede calcular. El punto 2 lo vamos a poner en el punto en donde corta al eje X. Entonces las coordenadas de ese punto son menos 6 y 2 igual 0. Si alguien tiene dudas de cómo identificar esos puntos, hágamelo saber y después hay un horario de consultas también en la tarde. Así que esas cosas, esos detalles, si tiene dudas, y que es fundamental, porque si no entiende cómo identificar esos puntos, no vamos a poder seguir avanzando y quizá usted se quede atrás y las demás personas que sí entendieron vamos a avanzar y va a ser mucho más difícil. Así que no tenga miedo de decir que no sabe, para eso estamos aquí. Profe, yo no entendí cómo calcular los puntos. Esa ¿Cómo es. encontrarlo? Yo tampoco entendí. Gracias por su honestidad. Voy a aplicar un nuevo programa. Se llama GeoGebra. Y en este punto, aquí vamos a poder identificar los puntos. A ver, correr. Entonces. Oh, no, pero voy a. Aquí, vamos a irnos de nuevo para acá.
compartir esta pantalla. Ya. Ahora, este gráfico nos da la... no. Acá abajo ustedes pueden cambiar de función. Aquí nos vamos a la primera opción y aquí uno puede mover los puntos hacia donde quiera. Estos son los puntos que nosotros tenemos que identificar. Entonces aquí tenemos que estar jugando entre el gráfico que tenemos y nuestra función. Entonces, cuando tengan que identificar esos puntos, porque esa es la parte importante, hay dos partes importantes al trabajar estos ejercicios. Primero, realizar bien los cálculos de la pendiente, cuando ya tengamos que resolver la ecuación, y otra parte importante, identificar los puntos. Así que como tenemos problemas al identificar los puntos, aquí nos vamos a concentrar. Punto 1. Cuando vean la línea recta, busquen los puntos o donde cortan al eje Y, que es este eje que va hacia arriba y hacia abajo, el eje vertical, y el punto en donde la recta, que es la función, corta el eje X, al eje vertical. Entonces vemos aquí, está en este punto, ese es un punto importante, que está en X igual a, partimos desde 0, menos 1, menos 2, menos 3, aquí nos da la recta, menos 6. Corta en el eje X en menos 6. Y en el eje Y corta en el punto 4. Esos dos puntos son los puntos importantes y tenemos que definirlos. Entonces nos vamos aquí a nuestro programa y movemos los puntitos. Ustedes desde su casa también pueden estar jugando con estos puntitos. Aquí de hecho nos calcula la pendiente automáticamente, así que si usted me quiere, o sea, puede hacerme pillo, gracias a las mismas herramientas que yo le estoy entregando, en vez de calcularlo usted, que la idea es que lo calcule para que practique, mejore sus habilidades matemáticas, pero si tiene algún problema, este mismo programa se lo entrega. ¿A qué voy con esto? Acá está el punto 0, vamos al punto 1, 2, 3, 4, menos 5 y menos 6. Ese era el punto en donde cortaba nuestro gráfico en el ejercicio. Y ahora nos vamos con este segundo punto y nos vamos al punto donde cortaba el eje Y, que era 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta herramienta también nos da estos cuadritos que ustedes ven acá. Estos cuadritos nos da la oportunidad de identificar las coordenadas de esos puntos. Voy a ver el chat, a ver si algo pasó. No hay aquí. Profe, entonces siempre nos va a dar cruzado, ahí como se ven en esa, ahí en esa ecuación, siempre nos va a dar cruzado, como está el 4 arriba en la parte izquierda y abajo está el menos 6 en la parte derecha. Siempre, o sea, ¿siempre va a cortar a los dos ejes? ¿Es la pregunta? ¿O? A ver, que no sé cómo explicarlo, que ahí la derecha no tiene como esa ecuación al lado, esa como fórmula. Sí. Cierto que ustedes fueron teniendo los puntos y se fueron acomodando los números ahí. Siempre que saquemos los dos números importantes como el Y2 y el X1, siempre nos Sí. van a quedar cruzados, uno arriba a la izquierda y otro abajo a la derecha. A ver, me perdí un poco estoy tratando de entender la pregunta. ¿Cruzado el 4 y el menos 6? ¿Esa? Sí. El 4 y el menos 6. Ujú. Ya. O sea, siempre va a quedar cruzado el I2 menos I1. Aquí arriba también podemos ver la ecuación de la pendiente que está escrita también en la pizarra. ¿Quiénes van a quedar cruzados? No, aún no entiendo. Va a quedar cruzado el I2 y el X1. Los primeros dos puntos que se sacan. Ya, por ejemplo, este es el primer punto que sacamos. Sí, El menos 6,0. sí. Y ese es un punto de coordenada. Recordar que el primer número representa el punto en X y el segundo número representa el punto en Y. Entonces este punto lo colocamos en menos 6,0.
Entonces, x1 es igual a menos 6 y 1 es igual a 0. ¿Sí? Ya. Sí, es que no. Dale, Así no. que. No, pero sí entendí. Ya, pero ¿alguien más que aún le cueste un poco encontrar los puntos o identificar los puntos? Profe, ¿Sí? una consulta. Si, por ejemplo, lo hacemos, fíjate que donde puso como en la tablita el 4 dividido 0, así como el partidito, si nos equivocamos como en el orden de escribirlo, ¿se cambia algo o, o queda la El, embarrada? no, lo que me pasó en la clase pasada, que insisto, Yair me encontró, cambia el resultado. De repente, esto nos puede quedar negativo, nos puede dar una pendiente negativa si es que nos equivocamos. Si en vez de poner, tenemos que definir cuál va a ser nuestro I2, nuestro punto 1 y nuestro punto 2. Esa es la primera parte. ¿Cuál va a ser nuestro punto 1, nuestro punto 2? Porque si yo pongo este punto morado va a ser el punto 1 y este punto amarillo va a ser el punto 2, los puntos de coordenada del punto 1 va a ser x1 e y1. Y si el punto amarillo es el punto 2, el 0 va a ser mi x2 y el 4 va a ser mi y2. Y si tengo que reemplazarlo en la ecuación de esa misma forma. Si no, si me equivoco y me confundo y en vez de que era el x1 lo pongo acá, aquí, por ejemplo, aquí yo le pongo el menos 6 y aquí le pongo el 0, como les decía, el orden sí va a afectar el resultado porque me va a cambiar el signo. Va a llegar al mismo 6, si se dan cuenta, llegamos al mismo 6, pero con un signo negativo. Y como tiene el signo negativo, me va a dar que la pendiente es negativa y el gráfico en vez de ir para arriba, se va a ir para abajo solamente porque me desordené al reemplazar los puntos. Entonces, como el punto hay que ser ordenado, nosotros definimos que el amarillo va a ser finalmente nuestro gráfico aquí, el punto x1, y aquí tenemos el x2 que era 0. ¿0? Ay, perdón, me enredé. Acá. Y este aquí. Ahí sí. Así que sí, el orden es importante. Yo en la pizarra había puesto al revés. Puse al punto amarillo como el punto 1 y el punto morado como el punto 2. Pero si ustedes siguen esa línea, por ejemplo, yo aquí en el programa puse morado punto 1, amarillo punto 2. En la pizarra lo hice al revés. Va a dar el mismo resultado, pero hay que tener cuidado con los signos. Voy a hacerlo en la pizarra para que nos vayamos dando cuenta. Con el programa nos van a entregar los resultados, pero a la vez ustedes tienen que tener la habilidad y los conocimientos para también resolverlo en su cuaderno. No siempre vamos a tener los programas nos ayudan mucho, pero también tenemos que tener la habilidad para calcular. Representar puntos en un plano cartesiano. También van a encontrarlo en el formulario. Yo, como les dije, el punto amarillo, que era de nuestro programa, lo definí como mi punto 1. De hecho, aquí le puse 0,4. Y el punto morado lo definí como mi punto 2 y le puse menos 6,0. ¿Qué hago después que encontré los puntos? Si aún tiene dudas, vamos a seguir reforzando y en el horario de consulta, si así lo desean, solamente nos podemos dedicar a encontrar distintos puntos de coordenada. El horario se los digo al tiro. Ahora, cuando ya identificaron los puntos, x1, y1, x2 y 2, igual como tienen que hacer en cualquier ecuación, en física, en matemática, donde ustedes tengan que trabajar con ecuaciones, identifican los puntos y luego reemplazan en la ecuación. Entonces, donde dice I2, voy a mi I2, y si hay un 0,
yo lo reemplazo aquí por un 0. Que va a ser diferente a lo del programa, insisto, lo estoy haciendo al revés para que veamos que igual debería dar el resultado. Vamos a ver. Menos I1. ¿Cuánto da I1? Me voy a los puntos que identifiqué. 0,4, o sea, 4. Y pongo aquí un 4. Listo. Dividido x2 menos 6 menos I1. Perdón, x1. Y el x1 es 0. Así que menos 6 menos 0. Finalmente, cuando ya identificamos los puntos, utilizamos nuestra ecuación para calcular la pendiente, reemplazamos los datos, ahora viene calcular. Así que hay que seguir el orden. Identificar, de hecho lo voy a anotar. Paso 1. Identificar. Identificar los puntos. Y esta secuencia sirve para todo. Ustedes identifican los datos que le están entregando, usan la ecuación, después reemplazan. Paso 2. Reemplazar. Y el paso 3, calcular. Entonces, ahora solamente nos queda, bueno, bien raras las letras salen desde el... Reemplazar paso 2, calcular paso 3. Entonces, M, que está pendiente del gráfico, cuando tampoco podemos identificar dos puntos, va a ser igual a 0 menos 4, nos queda arriba en el numerador menos 4. En el denominador nos queda menos 6 menos 0, nos daría como resultado menos 6. Y menos dividido en un número negativo, menos dividido en menos, por la regla de los signos, menos y menos nos da más. Y si podemos factorizar, o sea, reducir esta expresión, lo podemos reducir por 2. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué puso ese 4 negativo? ¿Acá? Abajo. ¿Acá? Sí. Ya, porque tenemos 0 menos 4. Porque la ecuación nos dice I2 menos I1. Y si volvemos atrás, I2 es 0, I1 es 4. Es un 4 positivo, sí. Pero la ecuación nos dice que hay que restar. Entonces, 0 menos 4 nos queda menos 4. Ah, dale, ya, sí, no, me había cachado. Pero bien por consultar, porque esa es la idea. En vez de avanzar a lo loco, si ustedes se pierden en un punto, nos devolvemos. Entonces, 0 menos 4, nos queda un 4 negativo. Menos 6 menos 0, un 6 negativo. Menos por menos nos da más. Y 4 dividido en 2 nos da 2. 6 dividido en 2 nos da 3. Y si se dan cuenta, independiente del orden el cual utilizan para identificar cuál va a ser su punto 1, cuál va a ser su punto 2, de la misma forma van a llegar a la pendiente. Aquí en el programa, si ahora se concentran en el programa, les arroja una pendiente igual a 4 sectos, pero si lo reducen, dice aquí también aparece como slope is, me imagino que slope es pendiente, slope is 2/3. Así pueden calcular la pendiente. Profe, Sí, es que, ¿no es cierto que usted dijo que el 0 había que restar arriba en el 4? 0 menos 4, sí. Sí, entonces abajo sería lo mismo porque también está restando, ¿no? Aquí tengo menos 6 menos 0.
Sí, ¿Sí? sí. Entonces, menos 6 menos 0, me queda menos 6. Ahí no aplica la regla de los signos del menos por menos. Esto pasa con la multiplicación y la división. Ay, ay, ay. ¿Ya? Hay que tener cuidado en ese punto. Eso del más por menos por más y menos por menos, la regla de los signos solamente se aplica para la multiplicación y la división. Si esto se estuviera multiplicando, bueno, de hecho con el cero no, porque el cero no puede. Ahí pasa algo raro, pero, por ejemplo, si esto fuera un 1, menos 6 por menos 1, ahí sí me queda positivo. Pero menos 6 menos 1, ahí los signos no cambian. De hecho, quedaría menos 7. Ahí hay que tener cuidado con el manejo de los signos. Como les digo, de hecho voy a estar anotando sus dudas para ir eh, fortaleciendo esos puntos. Si Profe, tiene problemas con eso, le voy a agregar una tabla en donde aparece eso, que lo estamos trabajando en el PREU, de hecho. profe, una consulta. Consulta. Cuando se divide, o sea, como para reducir, ¿cierto que se divide por 2, creo que era? ¿Sí? ¿Cierto? Reducimos por 2. La regla de los signos eh, sí, va ahí, No, no, como no. Son por cosas ser separadas. 4 negativo dividido a 2, ¿el resultado da negativo o...? Sí, debería quedar negativo. Por ejemplo, si lo hacemos con mayor orden, yo aquí llegué y asumí el cambio de signo, que quizá ahí está mi error. Esto, entre comillas, debería haberme dado no positivo, sino que al dividir o al reducir por 2, debería, por regla de signos, menos 4 dividido en un 2 positivo, menos por más, menos 2. Claro, y el 3 también igual quedaría negativo. Exacto. Y ahora sí, si aquí quiero aplicar la regla de los signos, menos dividido en menos por menos, más. Es más. Exacto. Así que ahí estos se desaparecen y me quedaría positivo finalmente. Ah, Profe, ya. ¿Bien? Sí. Excelente. Qué bueno que... profe, ¿Más otra dudas? pregunta. Sí, Sí, dale, disculpe no. si tal vez no tiene sentido, pero es que en el programa dice 4 menos 0 y 0 menos 6 y en la pizarra dice 0 menos 4 y 6 menos 0. Eso es lo que conversamos. Porque en el programa y en la pizarra yo identifiqué el orden de los puntos de manera distinta. Yo en la pizarra puse al punto amarillo del programa como el punto 1. Para mí, el amarillo del programa es el punto 1 y el morado del programa es el punto 2. El programa lo hace al revés. Esto lo voy a anotar. Estos fueron los puntos para mí y para el programa, que va a estar en rojo, fueron al revés. Su punto 1 fue el menos 6,0 y el punto 2 fue el 0,4. En ese sentido, ¿por qué lo hice al revés? Porque da lo mismo el orden que ustedes coloquen el punto. Ustedes tienen que nombrar, este para mí va a ser el 1, este para mí va a ser el 2. Y puede que su compañero o su compañera diga, no, para mí este fue el 1 o este fue el 2. Da lo mismo. Pero tiene que tener cuidado con el orden y cómo lo reemplaza. El programa lo hace automático. Así que el punto 1, que es el morado, de hecho lo tiene ahí en la ecuación, ustedes ven aquí, que está con morado, esto va a ser su I1 y este va a ser su I2. Para el programa, este va a ser su I2 y su X2. Da lo mismo el cual, por ejemplo, yo le puedo poner a un punto 1 o al punto 2, da lo mismo, pero al momento de reemplazarlo en la ecuación, es donde ahí tiene que tener cuidado. Porque si lo hace bien, vamos a llegar al mismo resultado. El programa llegó a 4/6, yo llegué a 4/6. Negativo, pero cuando hacemos la regla de los signos, nos quedó positivo. Así que llegamos al mismo resultado. Esa es la idea. ¿Quedó claro? Sí, 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 será lo que ¿Otra sabía. duda con esto? Ahora que nos queda el último minuto.
como les decía, tenemos horario de consulta. Si tiene duda con esto, con este ejercicio, ahora, no, en la actividad que le voy a enviar en el formulario, van a ver de este tipo de ejercicios, que les voy a entregar una gráfica. La idea es que ustedes identifiquen el punto y puedan calcular la pendiente. Es la parte más difícil. Calcular el n se puede hacer de forma muy fácil al observar el gráfico. ¿Cuál sería el n para ya ir cerrando la clase de este gráfico que no lo habíamos calculado? Recordar que el n era el punto en donde corta al eje y. Simplemente. ¿Cuál era el n de nuestra ecuación, de nuestro gráfico? ¿Alguien ahí? ¿Cuál es el? Bueno, calculamos el m. ¿Cuál es el n? ¿No era 4? Era 4. Pero ahí con seguridad. Como el gráfico, como ven, corta al eje y, lo corta, el eje y completo. A ver, de hecho estoy hablando como se dice. Corta al eje y en este punto. Vemos la recta, ustedes tienen que mirar la recta, seguir la recta y en algún punto va a cortar al eje y. ¿En qué punto? ¿A qué altura? 1, 2, 3, 4. En i igual 4 corta al eje y, entonces la n es igual a 4. Así que para ir terminando ya la clase, cálculo de pendiente, revisen la clase, está grabado, si es que quedó con dudas, revíselo de nuevo, use el programa porque vamos a trabajar harto con ese programa. M es igual a 2 tercios, N es igual a 4. Y luego, cuando ya tenemos listos los puntos, nos vamos a nuestra ecuación general. Vamos a escribir finalmente aquí. Y es igual a mx más n. Y ya calculamos todo, así que finalmente nos da y es igual a 2 tercios de x más 4. Y terminamos nuestro ejercicio. Esa es la ecuación de la recta del ejercicio número 2 de nuestra clase. Me voy despidiendo. Como les decía, el formulario lo van a encontrar en la carpeta del Drive. Se tiene que entregar el otro viernes, así que no se preocupe por eso. Va a estar centrado en lo que trabajamos acá, identificar puntos y calcular pendientes. Así que dudas, consultas, lo trabajaremos en la hora de consulta que es, lo enviaré por el grupo para que no les quite más tiempo. Puedan comer algo y prepararse para su próxima clase. Que les vaya bien. Saludos, nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao, igual Chao, ustedes. profe, que esté bien. Chao, profe. Igualmente. Chao, profe. Chao, chao, Giancarlo, chao a todos. A ver, tengo que anotar su nombre también. Chao, Carol, Gabriel, Juan. Chao, chao, Alondra, Catalina, Javiera, Tomás, Florencia. A todos, todos, todas. Chao, Juan, chao, José. ¿Quién nos va quedando aquí? Nos queda Gabriel y yo. Gabriel y yo. Mm.